Fuego desatado. Este martes se registró un fuerte incendio en un complejo industrial en la entrada del municipio español de Náquera. Este suceso se produce un día después de otro incendio en una empresa de productos de higiene de la misma localidad. Mientras que el INAMED prevé un incremento en el oleaje en toda la franja costera del país, producto de la aceleración de los vientos alisios. 2 bomberos fallecieron tras intentar sofocar un incendio forestal en el municipio Libertador del estado Monagas. Lacey San Luis nos cuenta más adelante. Así es, las víctimas fatales fueron identificadas como Aristides Figueroa y John Matute, quienes perdieron la vida cuando cumplían con sus labores de servicio, quedando atrapados en el incendio. Se espera que el pronunciamiento de las autoridades policiales para conocer con detalles las circunstancias de este lamentable suceso. 4 ciudadanos hondureños fueron excarcelados en las últimas horas. Jonathan Cárdenas con el adelanto. Estaremos atentos a este pronunciamiento. Gracias, Lacey. ¿Qué más tendremos en la presente emisión? Giselle Movallet. Hola, Héctor. Hoy también en la emisión meridiana tendremos: un hombre fue rescatado tras sufrir una fuerte caída en las montañas del páramo merideño. Sector automotriz mantiene expectativas de un crecimiento del 50% para este año. Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 3 nuevas licencias relacionadas con nuestro país. Hoy en Lo Actual les contaremos que Britney Spears vende su catálogo musical. No se lo pueden perder. En los deportes, Spurs sin técnico. El Tottenham anuncia la salida de Thomas. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Héctor Matos y Giselle Movallet estamos listos para informarles. Miércoles, mitad de semana. ¿Cómo estás, Héctor? Feliz día. Feliz día, mi querida Giselle. Un placer, amigos, acompañarles como siempre y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó al país hace minutos, convirtiéndose en la visita de más alto nivel a Venezuela de un funcionario estadounidense en las últimas 3 décadas. La embajada estadounidense indicó que la llegada de Wright es clave para avanzar en su visión del país. Precisó que el sector privado estadounidense es fundamental para impulsar el sector petrolero venezolano. Bien, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 3 nuevas licencias relacionadas con nuestro país. La licencia general 48B autoriza el suministro de ciertos artículos y servicios a Venezuela. Por su parte, la licencia 30B permite determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Por último, la licencia 46A aprueba algunas actividades relacionadas con petróleo de origen venezolano. El Kremlin anunció este miércoles que se pondrá en contacto con la Casa Blanca para tratar la prohibición impuesta por Estados Unidos a Venezuela para exportar su petróleo a Rusia. El portavoz ruso Dmitry Peskov afirmó que se trata de una reciente decisión, pero que está seguro de empezar canales de comunicación con Estados Unidos para aclarar la situación. Peskov también dio a conocer que una de las motivaciones para el diálogo con Washington son los proyectos a largo plazo e inversiones que tienen en Venezuela. El director de la Cámara Petrolera de Venezuela, Juan Carlos Andrade, indicó que pese a que llegará una inversión extranjera importante, se va a registrar un repunte del empresariado venezolano. Se insertan mecanismos de flexibilización. Ya el inversionista no pasa a ser simplemente un ente pasivo que va a supervisar de alguna manera la actividad petrolera, sino va a ser, puede traer tecnología, puede traer capital, puede traer gerencia, puede traer una serie
de variables que hacen falta para la inversión privada en Venezuela y para el negocio de agua arriba, que como tú bien sabes es bastante significativa la inversión que se requiere. El abogado especialista indicó que actualmente existe un déficit de especialistas petroleros, al tiempo que alertó que las universidades carecen de capacitaciones en materia de hidrocarburos. Desde el sector automotriz mantienen expectativas de crecimiento de hasta un 50% para este año. Así lo estimó el presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela, Eduardo Cáceres. Esperamos vender más de 50.000 vehículos y básicamente nuestra proyección se basa en la aceleración del consumo real que ocurrió el año pasado y que con respecto al 2024 se incrementó en un 120% y sobre todo que se reafirma con el comportamiento del mercado en el mes de enero, que si lo comparamos con enero del 2025, la cifra se incrementó en un 158%. Cáceres señaló que creen en la libre competencia. Indicó que están abiertos a que regresen a Venezuela marcas estadounidenses. Sobre el mercado de carros usados, estima que puedan bajar de precio. Una activación de carros nuevos va a afectar o va a ayudar al mercado secundario. Primero porque evidentemente las personas les resulta mucho más seguro invertir en un vehículo 0 kilómetros con garantía, con servicio técnico. La activación de los créditos que deberían estar ocurriendo próximamente va a facilitar que ese proceso ocurra. La Cámara Automotriz también relanzó su sitio web kbnes.org.ve. Allí podrá visualizar cifras, así como marcas afiliadas, entre otros. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel. Y la comercialización de bienes y la prestación de servicios destinados a la industria minera, así como la reactivación del sector maderero, servirían para dinamizar la economía del municipio Piar al sur del estado Bolívar. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la localidad, Miguel Rojas. Y nuestra corresponsal, Andrea Calma, nos trae los detalles. Andrea. Gracias, buenas tardes. Nosotros viajamos hasta Upata, capital del municipio de Piar. Como ustedes indicaban, conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad, quien indicó que justamente Upata cuenta con una ubicación geográfica que le permite tener conexión con Ciudad Guayana y sus empresas básicas y con los pueblos del sur, que es donde se da la explotación aurífera. Y se pueda generar una estabilidad y se puedan mejorar los canales de distribución. Desde el municipio de Piar nos preparamos para brindar bienes, servicios, para ofrecer materiales y lo más importante que tenemos como piarenses para ofrecer son nuestros talentos humanos. También tenemos personal calificado, personal que se ha ido a profesionalizar para desarrollar cualquier tipo de trabajo en las diferentes industrias, tanto del petróleo como las industrias básicas, como en la industria minera. En el mismo sentido, Rojas señaló que en el pasado el municipio piarense contaba con 12 aserraderos operativos que a su vez generaban fuentes estables de empleo. Observamos que esta industria necesita una flexibilización y necesita un mayor estímulo, ya que la mayoría de la capacidad instalada de los aserraderos y de toda esa industria quedó en un parque industrial muy obsoleto. Entonces, en este caso se están haciendo los estudios para hacer un levantamiento del cual sería la inversión idónea para hacer la recuperación de la industria maderera en el municipio Piar. Miguel Rojas afirmó que para que estas y otras propuestas puedan ejecutarse es clave el financiamiento bancario. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Gracias por el reporte. Y productores de caña de azúcar y papelón en el estado Sucre consideran necesaria la reactivación de los centrales azucareros de la región para vitalizar los campos. Califican de beneficiosa la inversión extranjera para el sector. A nivel regional se observa una tendencia hacia la municipalización de la economía y es allí donde entra en juego la producción artesanal de productos de alto consumo. El azúcar y el papelón forman parte de ello. No obstante, en los últimos años la producción de caña se ha visto afectada por la paralización de los centrales azucareros. Para este año 2026 las expectativas productivas y económicas aumentan, tanto para la gran industria como para los productores locales. Es una necesidad que el central azucarero abra sus operaciones en el estado, porque sería un incentivo
de la producción agrícola, específicamente el rubro caña de azúcar, porque con ello habría nuevamente un equilibrio de sustento para la familia del oriente del país. Para el productor de caña y papelón, Jesús Avilet, la reactivación del central azucarero de Cumanacoa influiría en un dinamismo del mercado local. Al contrario, yo creo que si el central trabaja, va a beneficiar también a los trapiches, porque habría una dinámica de precios, subirían los precios de los papelones, y yo creo que allí vamos enfocados los que estamos pensando en el beneficio del Estado. Avilet agregó que la inversión extranjera favorecerá a la industria en todos sus ciclos de producción, por lo que se deben cumplir los tratos en las alianzas mixtas en este sector, que también fortalece el sector artesanal. Mi llamado sería al Estado como tal que haga una inversión en la parte de campo para que haya materia prima suficiente para que el central trabaje. Debe haber inversión extranjera y bienvenida sea la inversión extranjera si es para beneficio de la familia venezolana. Los trapiches no solo son unidades productivas, sino que se traduce en un eje de bienestar social para los municipios rurales de la entidad sucrense. En este sentido, los productores consideran que la operatividad del sector agrario es sumamente importante para fortalecer el desarrollo económico. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Gracias, Reina. Y 4 ciudadanos hondureños fueron excarcelados en las últimas horas. Familiares de los detenidos en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en la capital esperan que sean liberados antes de finalizar la semana. Jonathan Cárdenas nos cuenta más de estos procesos. Jonathan. Sí, se pudo conocer que estos ciudadanos hondureños estaban detenidos desde el pasado 19 de junio de 2025 y fueron liberados durante este martes. Al igual que ellos, la ciudadana Nélida Sánchez, quien permaneció más de un año recluida. Ahora mismo estamos desde las afueras de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, en la capital. Familiares de los detenidos han señalado que han podido pasarles comida durante todos los días. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la primera excarcelación desde este centro de detención. Según cifras oficiales, desde el mes de noviembre del año pasado han sido liberadas más de 890 personas. Nosotros vamos a continuar a la expectativa de la información que se continúe generando con respecto a este tema y de inmediato retorno al contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias por el reporte. Y el desbordamiento del río Puerto Maya en el municipio de Tovar del estado de Aragua provocó inundaciones que afectaron varias viviendas y principales arterias viales, generando una situación de emergencia en la zona. Las fuertes precipitaciones registradas en horas de la noche afectó a la comunidad de Puerto Maya. El evento meteorológico provocó la crecida y posterior desbordamiento del río con el mismo nombre, afectando principalmente arterias viales y algunas viviendas. Esto obligó a las autoridades locales a activar protocolos de vigilancia y asistencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento no se registran heridos o fallecidos. Sin embargo, autoridades mantienen un llamado a la precaución y reportar cualquier incidente a los números de emergencia. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Entre tanto, producto de las fuertes lluvias registradas en el eje costero oeste de La Guaira, familias de Puerto Maya reportaron el aumento en el caudal de los ríos de la localidad, causando alarma. Aprovecharon de pedir a las autoridades apoyo con suministro de agua potable. Ami Torres nos amplía. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral, y es que familias de la parroquia Carayaca, específicamente de Puerto Maya, reportaron fuertes precipitaciones desde la tarde de este martes y hasta pasadas las 8 de la noche, lo que habría generado alarma en la población debido al aumento significativo en los ríos que hay en la zona, provocando incluso algunos de estos su desbordamiento y anegando algunas viviendas. Hasta ahora se desconoce la cantidad de viviendas afectadas por esta situación. Se espera que durante este miércoles comisiones
de la Gobernación de La Guaira se trasladen a la zona a fin de poder atender la solicitud de las familias, entre estas el poder llevarles agua potable debido a que las conexiones de las tuberías se vieron afectadas por esta crecida. Esta es la información que podemos ofrecer a esta hora y con él retornamos el pase al estudio. Gracias por el reporte. Y este miércoles se prevé un incremento en el oleaje de toda la franja costera del país. Esto producto de la aceleración de los vientos alisios. Esto según el reporte ofrecido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. El ente detalló que el aumento del oleaje será de 1 a 2 metros de altura y que los más afectados son las regiones central y occidental. En cuanto al clima, se espera que prevalezca el cielo despejado en gran parte del país en horas de la tarde y noche. Sin embargo, se pronostican lluvias en Delta Macuro, Amazonas, Lara, los Andes y la Guayana Esequiba. En sucesos, al menos 2 funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Monagas fallecieron tras intentar sofocar un incendio forestal en el municipio Libertador. Lacey San Luis nos amplía la información. Gracias por el contacto. De acuerdo con el informe preliminar, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos Arístides, José Figueroa Ramos y John Kennedy Matute Robles, perdieron la vida mientras cumplían con sus labores de servicio, quedando atrapados en medio del fuego. Hasta el momento no se ha precisado la ubicación exacta donde ocurrió el siniestro. Sin embargo, se conoció que ambos efectivos eran trabajadores de la Gerencia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional del Distrito Morichal, División Carabobo. Los cuerpos fueron ingresados a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio Maturín. Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades policiales para conocer con detalle las circunstancias de este lamentable suceso. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del noticiero Televen. Gracias por el reporte. Y en el estado de Mérida, un hombre fue rescatado por funcionarios de los organismos de prevención luego de sufrir una fuerte caída en las montañas del páramo. El incidente ocurrió en el páramo Los Arangures del municipio Rangel, cerca de la laguna Santo Cristo, cuando el ciudadano de 65 años sufrió una caída desde las alturas. Las labores de salvamento duraron día y medio. Participaron funcionarios del Eje Páramo de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos del Estado y de los bomberos forestales de Imparques y Guardaparques. Se conoció que el hombre estaba visitando a unos familiares y camino por las montañas sufrió la caída. Fue trasladado al centro asistencial de Mucuchíes y luego referido de emergencia al Hospital Universitario de los Andes. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Gracias, Jade. 2 venezolanas y un colombiano murieron tras el registro de un naufragio registrado este martes en el Caribe de Panamá. En el accidente, otra connacional resultó herida. El Congreso General Gunayala detalló que las víctimas quedaron atrapadas bajo la lancha luego que se volcara y que la persona herida se encuentra con un estado de salud reservado. Indicó además que la embarcación procedía al puerto de Miramar y tenía como destino el puerto Ovaldía, una zona fronteriza con Colombia. Varias zonas de Caracas estarán sin servicio de agua debido a una avería en el sistema TUI 2, así lo confirmó el alcalde del municipio de Baruta, Darwin González. A través de sus redes sociales, el burgomaestre explicó que tras la falla de una tubería de 48 pulgadas, se paralizó el sistema TUI 2 norte y sur. Es por esto que varias zonas de los municipios Sucre, Baruta, Libertador, Chacao y El Hatillo están sin agua. En el caso de Baruta, las zonas afectadas son Nuestra Señora del Rosario de Baruta, El Cafetal y las minas de Baruta. De acuerdo al Ministerio de Agua, ya se encuentra en la reparación de la tubería. Antes de la pausa le damos la bienvenida a Albanis Saray. ¿Quién nos trae un adelanto de lo actual? Buenas tardes, Albanis, cuéntanos. Feliz tarde para toda Venezuela. Hoy en lo actual les contamos que Britney Spears vende su catálogo musical. La princesa del pop vendió parte de los derechos de su icónico catálogo musical a la editorial Primary Wave, en un acuerdo calificado como histórico que se firmó el 30 de diciembre de 2025, según documentos legales exclusivos obtenidos por TMZ y reportados el día de hoy. La transacción incluye varios de sus éxitos legendarios que definieron generaciones. Asimismo, estos temas forman parte de la colección musical del artista, quien ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las artistas más exitosas de la historia del pop.
Creo que es una forma de asegurar su futuro sin tener que estar trabajando activamente en los escenarios. Bueno, y bastante beneficioso para quien adquirió entonces estos derechos. Gracias, Albani, por este adelanto de lo actual. Tenemos que cumplir con nuestra primera pausa en la presente emisión del Noticiero Regreso. Conozca a detalle la importancia del crudo venezolano para la geopolítica. No se vaya. El mundo se mueve gracias al petróleo, pero no todos los países tienen la misma riqueza bajo el suelo. Al día de hoy, el podio de las mayores reservas probadas del crudo está liderado por Venezuela, seguida muy de cerca por los gigantes del Medio Oriente. Con el paso del tiempo, el crudo y sus derivados se fueron transformando progresivamente en energías cada vez más eficientes y prácticas, desplazando al carbón como combustible más usado. Hoy el petróleo es el principal tema de la agenda en la opinión pública y se encuentra bajo la lupa. Le damos la bienvenida a Mardoley Prin, que nos tiene de inmediato detalles. Adelante, Mardoley. Muy buenas tardes, Giselle y Héctor. Comenzamos este reporte explicando el origen del petróleo. Recordemos que se trata de un recurso natural no renovable, una mezcla de carbono e hidrógeno que encontraremos en estado líquido. Se origina por la descomposición de restos orgánicos que bien pueden ser microorganismos acuáticos, vegetales y animales que vivieron hace millones de años en lechos marinos o lagos. Eso sí, los geólogos aclaran que el petróleo no viene de los dinosaurios. Se forma por la presión ejercida en la masa de sedimentos convertida ahora en líquido viscoso y de apariencia oscura y que se encuentra en las capas de la roca. Como tarda millones de años en formarse, los yacimientos tienen vidas limitadas. Como dijimos al principio, es un recurso no renovable. El petróleo se utiliza como materia prima para la elaboración de muchos productos, pero principalmente es fuente de energía tanto eléctrica como combustible, desde gasolina, querosén, diésel y gas. El petróleo se extrae en todo el mundo. Sin embargo, solo 5 países concentran poco más del 60% de las mayores reservas de este recurso natural. Revisemos de menor a mayor. En el quinto lugar se encuentra Irak con 145.000 millones de barriles. En el cuarto lugar se posiciona Canadá con 169.000 millones de barriles. Le sigue Irán con 209.000 millones. Arabia Saudí se ubica en la segunda posición con una reserva de 266.000 millones de barriles y en primer lugar se encuentra Venezuela con 203.000 millones barriles de petróleo. Y nos centraremos aquí en nuestro país. Si bien Venezuela encabeza la lista de reservas, está en el puesto 21 en lo que a producción se refiere. Según las cifras reportadas por el Ejecutivo Nacional a la OPEP, en la nación se producen 1.120.000 barriles diarios de crudo. Al cierre de 2025, cada barril se cotizaba en $45,50. Venezuela ofrece 4 tipos de petróleo. El más abundante, crudo extrapesado, se localiza en la faja del Orinoco y en el estado Falcón. Es ácido, rico en azufre y metales, muy viscoso, difícil y costoso de procesar. Pero esas mismas características lo hacen importante, vital para la energía mundial. Se usa para la producción de diésel y combustible para aviones. También aplica para la producción de coque y disolventes. Tenemos crudo pesado, también abundante. Se consigue en la faja del Orinoco, en los campos del Furrial en Monagas y en Falcón. Es menos denso que el extrapesado y ácido. Se usa, entre otras cosas, para fabricar combustible para barcos, asfalto y como generador de energía en plantas eléctricas. Crudo mediano. Se consigue en Zulia y Apure. Un petróleo más fluido, de densidad intermedia. Permite producir gasolina, diésel y querosén. También sirve en materia prima de la elaboración de plásticos, parafinas y productos petroquímicos. Crudo liviano. Es el de mayor calidad, fácil de refinar, baja viscosidad y poco azufre. Se halla en la costa oriental del Zulia y Monagas. Sirve para fabricar gasolina, diésel, combustible para aviones, fertilizantes, detergentes y plásticos. Ahora bien, el petróleo venezolano necesita ser mezclado con diluyentes para ser transportado y refinado, y en la actualidad Venezuela no produce todos los diluyentes y químicos necesarios para su proceso interno, y de allí la importancia de contar con nafta importada. Para finales de 2025, Rusia era el principal proveedor de nafta debido a las sanciones comerciales impuestas desde Estados Unidos a PDVSA. Solo entre marzo y octubre se despacharon 7 millones de barriles.
Pero tras el acuerdo con la administración de Donald Trump, Estados Unidos se convirtió nuevamente en el proveedor de este hidrocarburo. El 23 de enero llegó al país el primer cargamento para reactivar la producción de crudo pesado y normalizar así las operaciones en PDVSA. Ahora bien, ¿qué hace tan apetecible el petróleo venezolano? Pues además de sus reservas certificadas, Venezuela cuenta con una ubicación geográfica y comercial estratégica que le permite acceder a cualquier mercado. Según Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía, el crudo venezolano puede ayudarle a Estados Unidos a mantener controlados los costos de producción de combustible y enfrentar la caída de su producción interna. Es un crudo difícil de procesar en las refinerías internacionales, ya sea por ejemplo en el sudeste asiático, China, la India. Entonces el mercado naturalmente histórico de los Estados Unidos y Norteamérica. Entonces son refinerías que están diseñadas para trabajar con los crudos venezolanos, por eso decimos que son crudos ricos en gluten. Las refinerías norteamericanas perfectamente los pueden manejar. En el caso de Estados Unidos es una muy buena oportunidad porque ellos reciben un crudo venezolano, que es un crudo más pesado, más difícil de procesar, a un precio más económico que lo que tenía, por ejemplo, el crudo norteamericano, el crudo West Texas. Entonces ellos pueden comercializar ese crudo directamente en los países asiáticos, que sí lo pueden procesar, y esa diferencia en ese precio, estamos hablando de unos 10 a 12 dólares entre el crudo West Texas internacional y el crudo venezolano, lo podrían recibir como ingresos de lo que se conoce como arbitraje. Por su parte, la presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, Cristina Tobar, señala que el petróleo venezolano tiene su mercado y solo faltaría potenciar sus capacidades. Ese crudo tiene su mercado. El mercado de las refinerías de la costa del Golfo utilizan crudo pesado ultrapesado que le pueden sacar un rendimiento enorme para la producción de insumos derivados de petróleo. Entonces yo creo que Venezuela tiene su mercado, el crudo nuestro tiene unas características y yo creo que hay que potenciar esa capacidad que tiene, ese potencial que tiene Venezuela y permitir que llegue al mercado al precio justo. También hay quien asegura que el control del petróleo venezolano por parte de Norteamérica limitará la acción de China y Rusia en Latinoamérica. La industria petrolera venezolana apunta este año a la recuperación de la producción. Ya para finales de 2025 logró superar el 1.000.000 de barriles diarios, una cifra que regresa a las cuotas de 2018, pero aún así debe impulsarse para lograr retomar los 3 millones de barriles que se producían para 2013. Se espera que con la ley de hidrocarburos la industria crezca por lo menos en 18%. Gracias, Martoley, por este interesante reporte. En una pausa en el noticiero. A regreso, más información de interés para todos. No se vayan. A escasos días de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, el mercado de flores en el sur del estado de Anzoátegui registra un incremento drástico en los precios que ha dejado fríos a los comerciantes y compradores por igual. El costo de la rosa subió más de 100%. Nuestra corresponsal Susana Quijada con el reporte. Adelante, Susana. Y precisamente para conversar acerca de este tema, nosotros nos vinimos acá a este punto de la ciudad de El Tigre, conocido como la Cuadra de las Flores, donde los vendedores nos informan que hasta hace unas semanas el costo de un paquete de rosas era de $30, pero durante los últimos días los proveedores elevaron su costo entre $60 y $75. Pero vamos a escuchar de voz de ellos los que nos dijeron. El aumento de las flores estuvo bastante elevado. Me atrevo a decir que en un 100, un 120% de lo normal que estábamos trabajando. Es por ello que decidí en esta oportunidad hacer otro tipo de detalles, como pueden ver. Chocolates, peluchitos, tazas, globos. ¿En cuánto con este aumento te estima que van a poder vender una rosa o los arreglos? Yo estimo que una rosa puede estar para la venta entre $4 y $5. Es decir, $4 una rosa sola, $5 una rosa arreglada, elaborada. La temporada sí nos sorprendieron con los precios, puesto que no nos habían hecho un aumento tan abrupto como esta temporada. O sea, nos subieron todo de golpe, casi quedó un 100%. Los arreglos van desde $15 y pueden alcanzar hasta los $500. A pesar de que los precios parecen espinosos, el sentimiento puede más que la crisis y los anzoatiguenses continúan haciendo el esfuerzo económico por mantener la tradición de regalar rosas rojas. Siempre vengo aquí, mi novia está cumpliendo años, independientemente ya el
sábado me toca comprar otro ramo también. ¿Es que es importante mantener la tradición de regalar rosas o...? Sí, claro, porque uno siempre tiene que estar, como dice, constantemente alimentando lo que es el amor. Los comerciantes mantienen la expectativa de que las ventas repunten en las próximas 48 horas, confiando en que siempre el amor busca las maneras de adaptarse al presupuesto. Desde la zona sur del estado, Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Gracias, Susana. Y la alcaldesa del municipio Libertador en Caracas, Carmen Meléndez, reinauguró el centro de parálisis cerebral ubicado en la parroquia San Pedro, destinado a atender niños y jóvenes con alguna discapacidad físico-motora. Nuestra ciudad es más humana y la protección social para nuestros niños y para nuestras niñas aquí en esta escuela maravillosa, que uno nada más ver a los niños pintar y con la alegría que lo hacen y que tienen una condición, pero que están allí animados, que tienen todas las herramientas, que tienen sus rehabilitadores, haciendo los ejercicios, haciendo las terapias, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, la rehabilitación, bueno, fisioterapia, todo. Y el amor que le impregnan nuestras rehabilitadoras, que la tratan como si fueran sus propios hijos e hijas. La rehabilitación de la estructura incluyó saneamiento integral, impermeabilización contra la humedad, reconstrucción perimetral, revestimiento de paredes, recuperación del sistema eléctrico y demás servicios. El lugar fue dotado con mobiliario, equipos médicos, línea blanca, electrodomésticos, insumos para primeros auxilios, entre otros. Amigos, mañana 12 de febrero Venezuela conmemora el Día de la Juventud en un escenario de diversas convocatorias políticas. Más allá de las diferencias, surge un clamor ciudadano que busca un punto de encuentro, la necesidad de paz y unidad nacional. Así es, en momentos de incertidumbre, este llamado a la conciencia nos recuerda que el bienestar que nuestra juventud anhela solo es posible en un marco de convivencia democrática. A la juventud venezolana que hoy experimenta la inquietud de un futuro por construir. Su aspiración a una mejor calidad de vida es la fuerza que mueve a la nación. Sin embargo, la historia nos enseña que el progreso no nace de la confrontación, sino del entendimiento. Mañana, cuando las voces se multipliquen en las calles, que la prioridad sea el respeto mutuo. La verdadera unidad nacional no es uniforme, es la capacidad de coincidir en un propósito común, la paz. Ninguna consigna es más poderosa que el derecho a vivir en un país donde la diferencia no sea sinónimo de enemistad. Jóvenes, vuestro mayor aporte hoy es la sensatez. Cuiden la esperanza, rechacen la división y mantengan el enfoque en la construcción de una Venezuela donde el bienestar alcance para todos, por la paz, por la convivencia y por el futuro de Venezuela. Momento de hacer una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información del panorama internacional y el acontecer deportivo. Ya les contamos. Este martes se registró un fuerte incendio en un complejo industrial en la entrada del municipio español de Nájera. El hecho obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias y provocó el corte temporal del tráfico en la zona para garantizar la seguridad. Una persona resultó afectada por el incidente y fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar. Este suceso se produce un día después de otro incendio en una empresa de productos de higiene de la misma localidad. Al menos 20 muertos y 23 heridos dejó el paso del ciclón Gazani por Toamasina, la segunda mayor ciudad de Madagascar. De acuerdo con las autoridades, ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora barrieron esta ciudad portuaria de cerca de 400.000 habitantes. El fenómeno climático causó también la desaparición de 15 personas. Estiman que Gesami cruce el canal de Mozambique y que golpee el sur del país a partir de la noche de este viernes. El Papa León XIV hizo un llamado a los líderes mundiales de prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones que han afectado al país caribeño en los últimos días. Durante su audiencia general, el sumo pontífice exhortó a toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas.
Es importante destacar que este martes el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que reconstruirán las zonas afectadas por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge. Rusia responderá con medidas militares si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia. Así lo dio a conocer el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, quien indicó que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver el asunto entre ellos, al tiempo que acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como ciudadanos de segunda clase. Ahora revisaremos las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y también en los diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión en el portal de noticias Swiss Info, que señala lo siguiente: un tiroteo en una escuela técnica del sur de Rusia deja un muerto y 2 heridos. Ahora nos vamos al portal de Euronews. Al menos 16 heridos y 13 detenidos en una protesta contra el gobierno en Tirana se registró en ese país. En notas virales tenemos que un grupo de perros robot ayudará a policías mexicanos en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de Fútbol 2026 que organizan Canadá, Estados Unidos y México. Los cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir videos en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar. Bueno, ¿Qué tal? fíjate qué interesante. Yo creo que esos perritos van a sustituir a los peludos, ¿no crees tú? No creo. No hablemos de sustitución. No, estoy de acuerdo. Y con este resumen finalizamos este segmento internacional. Feliz miércoles, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Comenzamos con la Serie de las Américas y es que Venezuela ya clasificó a semifinales de este torneo internacional tras su victoria ante Colombia la noche del martes y vamos a revisar precisamente cómo va la tabla de posiciones hasta ahora. Panamá está primera e invicta de momento, seguido por Venezuela que solo ha caído contra los canaleros. Colombia también está clasificada y Cuba puede sellar su clasificación si gana en la fecha de hoy ante Colombia. Si Cuba llega a perder, podría haber un cuádruple empate en el cuarto lugar con una combinación de resultados. Hoy Venezuela jugará a las 7:30 de la noche ante Curazao, como siempre, por Televen, que está en todo. Y noticias importantes para los aficionados de los Leones del Caracas, a algunos les caerá bien, a algunos no, y es que José Alguacil no será manager de la novena capitalina. El manager campeón de la 2022-2023 se va de los felinos luego de terminar último en la más reciente campaña con récord de 24 victorias y 32 derrotas. Un movimiento que parecía inminente tras la salida de Luis Ojo de la gerencia deportiva de los Melenudos. Caracas Baseball Club anuncia oficialmente que José Alguacil ha finalizado su etapa como manager de nuestro club, que quiere expresar su agradecimiento a quien durante 5 temporadas consecutivas dirigió con compromiso y profesionalismo al equipo con más títulos dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, representando con pasión nuestros valores. Caracas Baseball Club le desea el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Su nombre permanecerá en estima de nuestra historia deportiva. Eso fue lo que decía parte del comunicado de los Leones del Caracas. Por ahora, buscando nuevo manager. En la Premier League se mueve el mercado de entrenadores con la salida de Thomas Frank del Tottenham Hotspur. El técnico danés deja a los Spurs luego de tan solo 8 meses en el cargo, tras una época desastrosa en el equipo, estando tan solo 5 puntos por encima de la zona de descenso, a pesar de que lo han hecho muy bien en la Champions League, clasificando de manera directa a los octavos de final. La decisión del despido de Frank viene justo antes del derbi del norte de Londres ante el Arsenal. Por ahora no se conoce a su reemplazo. Y nos despedimos con una triste noticia, y es que durante la noche de este martes se confirmó el fallecimiento del colega Gabriel Chávez. Gabo, como era conocido, fue un gran periodista deportivo, nacido en 1979, maracucho de pura cepa, con experiencia en grandes medios de comunicación, tanto dentro como fuera del país. Una persona ejemplar para todo el gremio y el mundo del deporte y del béisbol en específico.
dejó una marca importante en nuestro país. Desde Televen dejamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y aficionados del deporte. Que en paz descanse. Con esto finalizamos la información deportiva por el día de hoy. Gracias, Alejandro. Tenemos información de última hora. Así es. Adelante, Claudia. Como anunciamos al principio de la emisión, hace pocos minutos arribó al país el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Se prevé que se reúna con distintas autoridades de Venezuela y representantes de PDVSA. Establecemos un contacto con nuestro compañero Manuel da Silva, quien nos trae más detalles. Buenas tardes, agradecemos el contacto. Quizás esta visita del secretario hasta ahora sea la más relevante en el país en los últimos años, por lo menos de una autoridad directa del gobierno de Estados Unidos presidida por Donald Trump. Como bien ustedes adelantaron, se espera que en las próximas horas se reúna con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, así como diferentes autoridades del sector hidrocarburos, como es PDVSA, nuestra estatal venezolana, y también empresas extranjeras como Repsol y Chevron. También esto se da luego de que el pasado mes de enero la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permite inversiones extranjeras, que según precisamente el informe del señor Wright, en su informe de prensa, viene con esa intención de gestionar y mejorar esas inversiones extranjeras. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a este y todos los detalles que vaya dejando estas reuniones, porque se estima que el señor Wright puede estar en el país hasta el día viernes. La invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Gracias, Manuel. Y antes de la pausa, hacemos contacto con Bárbara Moreno y su Click Financiero. Adelante, Bárbara. Vivimos en una nueva era donde la educación financiera ya no es un lujo, es una necesidad, donde la verdadera libertad no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de construir con tu conocimiento y tu mente. Durante estas cápsulas recorrimos juntos un camino. Entendimos qué es el trading, el dinero digital, el mundo global y sobre todo aprendimos que el cambio comienza en la mente. Hoy, más que nunca, quiero que sepas que el conocimiento es poder. Y cuando se comparte, despiertas el poder que otros llevan dentro. Te doy la bienvenida oficialmente a Click Financiero. Un espacio creado para educarte, inspirarte y acompañarte a construir una relación sana, consciente y poderosa con el dinero. Aquí aprenderás herramientas reales, descubrirás nuevas formas de pensar y sobre todo vas a recordar que sí puedes crear prosperidad desde donde estés. El futuro es de quienes se atreven a pensar diferente. Bienvenidos. Gracias, Bárbara. Última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. No se vayan. El medio tiempo de Bad Bunny atrae a una audiencia récord en el Super Bowl. Con 128.2 millones de espectadores, la presentación del artista puertorriqueño se posicionó como una de las más exitosas del evento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos. Yo soy Alvanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La última edición del Super Bowl supuso un momento clave para la música latina y el alcance global del evento con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo. El artista puertorriqueño convocó a una audiencia promedio de 128.2 millones de espectadores, superando la media televisiva de este año y estableciendo nuevos récords de interacción digital y en redes sociales. Las mediciones ubicaron el show del Conejo Malo por encima de los 124.9 millones de televidentes que sintonizaron el partido en Estados Unidos, aunque quedó levemente por debajo del récord que alcanzó Kendrick Lamar en la edición anterior. Carlos Vives anunció su regreso a los escenarios de Colombia con su gira Tour al Sol.
El cantante anunció este martes que después de 8 años sin girar por Colombia, vuelve a los escenarios de su país con el Tour al Sol, que tendrá parada en 6 ciudades a partir de septiembre próximo. Así lo explicó el artista de Santa Marta en un acto celebrado en el Planetario de Bogotá, donde apuntó que esta gira será una experiencia musical y emocional que invita a hacer un viaje dentro de nosotros mismos para reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa. El artista también confirmó presentaciones en Quito y Guayaquil en septiembre. Rubén Blades anunció su retiro de las giras musicales en 2027. El cantautor y autor panameño galardonado con múltiples premios, entre ellos el Grammy, anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales, pues desea instalarse de manera más permanente en Panamá a más tardar en 2028. El cantautor de grandes éxitos como Pedro Navaja o Decisiones afirmó que este 2026 visitará Europa con la banda de Roberto Delgado, la única con la que se presenta en esta etapa de su carrera, para darse el gusto de estar con ellos allá una última vez. Asimismo, expresó: el 2027 será mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028. Confirman fecha de estreno de La Momia 4, asegurando sus protagonistas principales. Universal Pictures anunció oficialmente la fecha de estreno de la cinta, donde incluye el esperado regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a una de las franquicias más significativas del cine de aventuras y acciones finales del siglo XX. El largometraje llegará a los cines el 19 de mayo de 2028, casi 3 décadas después del lanzamiento de la película original, que catapultó a Fraser al estrellato y convirtió a la dupla protagonista en una de las más queridas del género. Esta noticia sobre el proyecto llega tras meses de anticipación por parte de los fanáticos, que en noviembre recibieron con entusiasmo la noticia de que ambos volverán a encarnar a los protagonistas. De esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Los invito a continuar en sintonía de Televen y con mis compañeros del noticiero. Finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana.